Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino porque aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes de Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Sentaos un momento. San Pablo, en la carta a los romanos que estamos leyendo estos días y que están pues como muy metidos en lo que es la doctrina sobre Jesucristo que nos quiere transmitir, hoy nos habla sobre todo de esperanza. Nos habla de esperanza y nos dice que aunque ahora estamos en unos momentos en la historia de la humanidad en que tenemos sufrimientos, tenemos luchas, tenemos odios, tenemos violencia, tenemos guerras. Todo eso es una realidad, pero no se puede comparar, dice Pablo, con la gloria que un día se nos manifestará. Es verdad, el Dios de la creación, el Dios que ha creado todo y lo ha creado bueno,
esa creación ha quedado herida por el pecado. Pero sin embargo, ese mismo Dios creador es también el Dios salvador. Es el que en medio de todo este mal, de toda esta miseria que tenemos en nuestras vidas, es el Dios salvador, el Dios que nos va a traer la gloria, el Dios que por medio de Jesucristo nos va a hacer que perseveremos siempre en la esperanza. El Concilio Vaticano II utilizaba una expresión para hablarnos un poco de lo que hoy nos dice San Pablo, y era una frase muy sencilla. Nos decía, ya, pero todavía no. Ya quiere decir que el reino de Dios ha comenzado, que la semilla de ese reino de Dios ya está aquí en la historia del hombre, está en la humanidad, pero todavía no, porque no se ha manifestado en su plenitud. Y por eso vivimos de esperanza. Y por eso San Pablo hoy nos habla de que no podemos comparar los sufrimientos de la actualidad con lo que será la gloria que un día se nos manifestará. Por eso tenemos que vivir de esperanza. Son palabras, las de Pablo, muy hermosas. Ya está inoculada la creación con el virus de la salvación, pero todavía no ha llegado a su plenitud. Nosotros, los creyentes, lo que tenemos que hacer es que esa semilla que ya está ahí puesta en medio de la creación vaya creciendo, vaya haciéndose una realidad, y eso es cosa nuestra. Es verdad que tenemos que pedir naturalmente la gracia del Señor para que eso se vaya convirtiendo en una realidad. Pero miremos al Evangelio, que es brevísimo, pero que viene a confirmar lo que acabo de decir de Pablo, o lo que nos acaba de decir Pablo a los romanos y a nosotros. ¿Qué nos dice el Evangelio? El grano de mostaza y la levadura. El grano de mostaza, la levadura, no nos habla de ellos como algo fundamental, sino la forma en que el grano de mostaza se comporta y la forma en que la levadura se comporta. ¿Y cómo se comporta? Pues aparentemente no hace nada. El grano de mostaza es una cosa pequeñísima, como que no tiene sentido, no rompe, por decirlo así, las leyes de la naturaleza, ¿no? Es algo que ni se nota. La levadura, cuando se echa en la masa, queda como diluida en la masa, como que no se nota. Pero sin embargo, poco a poco va creciendo. Poco a poco nos va enseñando la potencialidad tan grande que tiene tanto el grano de mostaza como la levadura. Y podemos decir también lo mismo del propio Jesucristo. Un hombre, un joven que vivió en una provincia remota y perdida del Imperio Romano, que iba por sus tierras de Galilea y de Judea, predicando la palabra de Dios, predicando que Dios nos ama, que Dios no nos abandona. Eso dentro del Imperio Romano no era nada. Dentro del Imperio Romano es una cosa que pasaba desapercibida. Pero sin embargo ahí estaba la semilla del reino de Dios. Y poco a poco fue creciendo. Y poco a poco los apóstoles y el resto de los discípulos fueron como el grano de mostaza o como la levadura, haciendo que esa palabra resonara en todos los confines del Imperio Romano y posteriormente en toda la humanidad. Y no era nada, era un grano de mostaza. Era la palabra, como digo, de un joven que predicaba y que hacía milagros en Galilea. Pero cómo esa palabra ha dado fruto, cómo esa palabra ha crecido en medio de la humanidad para enseñarnos a todos los hombres
que el Dios de la creación, como decía Pablo, es el Dios de la salvación y que ha mandado a Jesucristo para ofrecernos esa reconciliación definitiva con Dios y ese amor de Dios para el hombre y para que el hombre ame a Dios. Como veis, la palabra de Dios de hoy nos dice eso. Somos insignificantes aparentemente, pero si vivimos de verdad y en profundidad nuestra fe, si vivimos en profundidad la palabra de Dios y la hacemos nuestra, la hacemos carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, podremos transformar el mundo como la semilla del grano de mostaza o como la levadura son capaces de transformarse en un árbol donde anidan los pájaros o en una medida de harina que la levadura engrandece. Pues que esa palabra de Dios de verdad penetre en nuestros corazones para que seamos capaces también nosotros de engrandecer el reino de Dios con nuestra vida y con nuestra entrega. Vamos a pedírselo así al Señor.